Estás embarazada, ¿verdad? ¿Y quién es el padre? Es un traidor, inmoral. Dicen que el frío hiela el alma, pero la verdad es que solo endurece el caparazón para proteger lo vital. Mira la nieve afuera, es hermosa, pero implacable, y esconde historias que el deber jamás nos permitiría contar. Es en este silencio opresivo, donde la esperanza es una ofensa y la emoción un riesgo, que comienza nuestra narrativa. Esta no es una historia de amor sencilla, sino una de supervivencia. Es la historia de una joven, Mirae, cuyo nombre significa futuro, y que albergaba el mayor de los secretos, una vida que crecía sin permiso en su vientre y un caos biológico en la casa de la orden. ¿Y el guardián de esta orden? El coronel Ri Junseok, un hombre de acero, cuya alma estaba tan protegida como su rango, un hombre que entregó su corazón a cambio de la seguridad del poder. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la vida, en su forma más frágil e indefensa, choca con la rigidez más inquebrantable? ¿Cuando el miedo a amar es superado por el miedo a perder? Este es el viaje de dos prisioneros, uno en la celda de la servidumbre, el otro en la celda de su propio uniforme, unidos por una mentira que se convertiría en la única verdad. Prepárate para adentrarte en una historia donde los prejuicios y el machismo de un coronel se ven desafiados por la valentía silenciosa de una madre. Verás cómo un acto de protección se transforma en un amor prohibido, y cómo la ruina inminente puede ser la chispa de la mayor transformación. Quédate con nosotros para descubrir si el amor puede, de hecho, derribar barreras ideológicas. Antes de adentrarnos en esta apasionante historia, dale play a la valentía, deja un like si tú también crees en el poder de superar desafíos, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y comenta si alguna vez has sentido el peso de una elección difícil. El telón se abre para revelar el frío, pero la calidez de un secreto está a punto de derretir el hielo. Ya sabes, el frío en Corea del Norte no es solo cuestión de termómetros, es visceral, vive en los huesos, y en el caso de An Mi-rae, anidaba en el miedo. Ella era el futuro, como su nombre lo indicaba, pero vivía aplastada por un presente de urgencia. Cada amanecer, mientras fregaba el suelo de mármol de la casa del coronel Ri Junseok, sentía el eco de su propio corazón, un ritmo que insistía obstinadamente en ser dos, y era este secreto, creciendo bajo la gruesa lana de su yogori, lo que la mantenía despierta y presa del pánico. Su esperanza se estaba volviendo demasiado visible, y con cada nuevo día, el marco de su disfraz amenazaba con romperse. La rutina era lo único que la mantenía cuerda, o al menos, lo único que la mantenía oculta. Mirae se movía como un fantasma por la casa, realizando tareas con una perfección robótica que rozaba lo invisible. Era vital que permaneciera como una sombra, pues la luz de la verdad sobre su embarazo inevitablemente traería el castigo más severo. Observaba el reflejo de los días en las ventanas que pulía, veía la palidez y la ligera curvatura que su cuerpo se empeñaba en adoptar, y sentía la traición de la naturaleza misma contra su vida de silenciosa servidumbre. Esa carga no era solo el peso de la maternidad soltera, era el dolor del abandono. El padre de la niña se había desvanecido como la niebla matutina, dejando solo la consecuencia irreversible y la amarga huella de una promesa rota. Esto infundió en Mirae una profunda certeza: su fuerza tendría que ser absoluta, porque no había nadie más para defenderla. Sin embargo, es curioso, esta fuerza que nace de la desesperación, la terquedad de una madre soltera, incluso bajo un régimen opresivo, puede ser más dura que el acero. Intentó escapar en sus pensamientos a una Corea imaginaria, donde el amor no era un riesgo y la vida no necesitaba permiso para florecer. En estos refugios mentales, Mirae se tocaba el vientre con dedos temblorosos y susurraba nanas, intentando sofocar el terror con la dulzura de un futuro posible. Fue en estas pequeñas pausas que el miedo se transformó en un coraje gélido, una determinación férrea forjada en la necesidad de protección. Protegería a ese ser a cualquier precio, incluso si eso significaba desafiar al mismísimo coronel Junseok y toda su rigidez. Su hogar era un reflejo de su disciplina, un templo al deber donde no había cabida para la incertidumbre ni la impureza, y el embarazo de Mirae era ambas cosas. Ese ambiente de orden absoluto intensificaba el caos biológico y emocional que arrastraba. Mirae se sentía como un error en una ecuación perfecta. Sabía que estaba en el epicentro de una bomba de relojería social, y con cada latido de su corazón, las manecillas del reloj se aceleraban, marcando el tiempo que le quedaba. El aroma a pino y cera pulida eran sus únicos aliados, su último refugio para controlarse.
Hizo una reverencia, ensayó versos mentalmente, intentó anticipar la reacción del coronel, pero su cortante frialdad paralizó cualquier palabra antes de que pudiera respirar. Él era el muro viviente contra todo lo que la oprimía, y su presencia le recordaba que el secreto sería revelado catastróficamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que el velo de la negación fuera desgarrado por la implacable realidad de esa vida en crecimiento. Se enderezó, sintiendo un movimiento repentino en el vientre, una leve patada que la hizo sonreír, un destello de luz en la oscuridad. Una señal. Mirae necesitaba un plan, una vía de escape, o quizás un milagro. El coronel Junseo, que estaba a punto de regresar de su patrulla, necesitaba retomar su papel de sombra antes de que su esperanza y su futuro se iluminaran con la cruel luz de esa mañana. La colisión entre la rigidez militar y la fragilidad humana estaba a punto de ocurrir, y el miedo estaba a punto de dar paso a la confrontación. Observen con atención, el escenario era un personaje en sí mismo, y en Corea del Norte, el invierno no era solo una estación, era un estado mental. Las montañas nevadas que rodeaban la capital no eran una belleza idílica, sino el borde visible de una jaula ideológica, donde el aire enrarecido del deber sofocaba cualquier murmullo de disidencia o, peor aún, de emoción descontrolada. La gente caminaba encorvada, no solo por el frío, sino por el peso de la lealtad que debían soportar, y sabemos que es en este suelo austero donde las historias de rebelión silenciosa, como la de Mirae, cobran una fuerza brutal. La residencia del coronel Ri Junseok era, sin duda, la manifestación física de la rigidez del sistema, una fortaleza de cemento y silencio. Era una casa de alto rango, imponente, sí, pero carente de cualquier calidez humana, con muebles oscuros y líneas rectas que parecían diseñadas por un sargento. No era un hogar, sino una cámara de resonancia para el deber, donde la disciplina era la única regla y el desorden, incluso el desorden biológico de una vida en formación, se consideraba un grave defecto. La casa reflejaba a su dueña, cada objeto estaba en su lugar, cada superficie pulida al máximo, como si el orden exterior pudiera enmascarar de algún modo el vacío interior. Y Mirae, allí, se sentía como la única pieza que no encajaba en el rompecabezas militar, una mancha de vida orgánica en un entorno estéril. Pasaba horas limpiando lo que ya relucía, esta era su penitencia y su única manera de evitar miradas, de permanecer invisible a la mirada de Junseok, tan penetrante como la escarcha de las ventanas. El contraste era marcado, afuera, vigilancia social y escasez, adentro, un orden opresivo donde lo único que realmente faltaba era un respiro de alivio. En esa casa, el silencio no era paz, sino la ausencia de testigos, lo que permitió que el secreto de Mirae se expandiera a proporciones monumentales. Sabía que, para el coronel, su condición no sería un problema humano, sino logístico, una falla de seguridad en su propia casa. La vida de Junseok giraba en torno a horarios y reglas, y la presencia de una criada embarazada era un caos potencial. Por lo tanto, Mirae necesitaba ser más rápida, eficiente y silenciosa que nunca. Miró al coronel, siempre impecablemente vestido, siempre distante, y se preguntó si era capaz de percibir la fragilidad de cualquier ser vivo, o si su humanidad había sido reemplazada por completo por su uniforme y la ideología que defendía. El invierno, que había sido su aliado temporal al exigirle más ropa, estaba a punto de dar paso a una primavera que desvelaría su verdad, y un pánico real empezó a subirle por la garganta. Apenas podía fingir normalidad. El conflicto, de hecho, no era solo el crecimiento de la barriga, era la inminencia del fracaso. La joven se sentía patética intentando ocultar lo irreversible, intentando disimular los cambios en su cuerpo con posturas rígidas, casi militares, que irónicamente imitaban a su jefe. Evitaba agacharse de forma obvia, esquivaba miradas indiscretas y, lo peor de todo, empezó a cometer pequeños errores tontos en el trabajo. Era la vida, terca y caótica, invadiendo el orden artificial de la casa. Uno de estos pequeños deslices fue el detonante. Durante el desayuno, Mirae, en un repentino ataque de náuseas matutinas, dejó caer una taza de porcelana fina que se hizo añicos en el suelo de mármol con un sonido similar al de un disparo en el silencio de la casa. El ruido no fue fuerte, pero la reacción del coronel Junseok fue inmediata, una explosión de irritación que no se debía solo al plato roto. Su furia se debía al desorden, a la imprevisibilidad, al fracaso. Se giró y su mirada, que Mirae solía evitar como la peste, se fijó en ella un instante más de lo habitual. Fue en ese momento que el miedo la invadió con toda su fuerza. Estaba pálida, temblando, y el esfuerzo por recomponerse hizo que su vientre sobresaliera ligeramente, como si estuviera respirando hondo por primera vez. No vio el embarazo de inmediato, pero vio algo peor, vulnerabilidad.
y para Jun Seok, vulnerabilidad era sinónimo de debilidad y, en consecuencia, peligro. El coronel maldijo su descuido y le ordenó que limpiara el desastre de inmediato, con voz profunda y sin matices. Mirae se arrodilló, sintiendo el dolor del esfuerzo y el terror recorriéndole la espalda al recoger los fragmentos. Podía sentir la mirada de Jun Seok clavada en su espalda, evaluando no solo el error, sino también su origen. Algo era diferente en ella, y el militar que llevaba dentro, entrenado para identificar desviaciones y amenazas, estaba en alerta máxima. A partir de ese momento, el juego del escondite terminó. La simple tarea de vestirse se convirtió en una lucha diaria. El yogori parecía un uniforme que, en lugar de protegerla, la exponía. Mirae ya no era una sombra, era un objetivo que se movía con dificultad. Sabía que debía confesar o huir antes de que el coronel lo descubriera por sí mismo, porque su descubrimiento sin duda sería el fin del camino. El conflicto principal se había establecido, ya no como una amenaza, sino como una realidad inminente. El coronel salió de la habitación sin decir nada más, pero Mirae notó la pausa en la puerta, el breve instante que dudó antes de volver a cerrar la cara, algo extremadamente raro. Esa vacilación, por breve que fuera, era un rayo de esperanza o, quizás, solo el presagio de una tormenta mayor. Sabía que algo pasaba, y su pasado, lo que lo había transformado en este hombre de acero, estaba a punto de colisionar con la vida que ella llevaba. ¿Pero qué exactamente convirtió a Ri Jun Seok en este muro? Todos tenemos un punto de quiebre, un momento en que la vida endurece el alma, y el del coronel Ri Jun Seok se forjó en el crisol de la pérdida y la presión ideológica. No nació como un monstruo rígido, de hecho, su padre era un idealista que pagó el precio máximo por un pequeño error, un error de cálculo que el régimen transformó en traición. Este trauma infantil, ver caer en desgracia a su familia por un pequeño error, moldeó al joven Jun Seok. El miedo a ser el siguiente, a manchar de nuevo el apellido familiar, lo impulsó a convertirse en la personificación de la perfección militar. Se alistó y ascendió de rango con una velocidad aterradora, no por ambición de poder, sino por una necesidad casi patológica de control e impecabilidad. Para él, la ley no era solo una guía, era un escudo. Y la rigidez que proyectaba era la armadura contra la vulnerabilidad que casi destruyó su vida de niño. Por lo tanto, en su vida adulta, Jun Seok sentía una aversión visceral a todo lo que oliera a desorden, debilidad o emoción descontrolada. El hecho de que Mirae no rompiera la taza, su palidez, su inestabilidad, todo esto desató una alarma interna que lo hizo retroceder con desdén. No era odio hacia la criada, era terror a la desgracia que podía acarrear la falta de control, y veía a Mirae como un error peligroso que debía corregirse o, si era necesario, eliminarse. Pero, y esta es la gran paradoja, esta armadura lo cegó. No pudo ver el coraje silencioso de Mirae, su fuerza al querer proteger una vida, aun conociendo el riesgo. Ella, de orígenes humildes, llevaba consigo la creencia secreta de que la vida, en sí misma, era un milagro por el que valía la pena vivir, un valor que no se negociaba con decretos ni uniformes. Para Mirae, la vida era escasa y preciosa. Para Jun Seok, la vida era un recurso que debía estar al servicio del Estado. El pasado de Jun Seok lo había entrenado para reprimir, y se había convertido en un maestro en ello. Reprimió la tristeza, el afecto, sobre todo, la curiosidad. ¿Por qué Mirae actuaba así? No quería saber, porque saber significaba sentir, y sentir era peligroso. Prefería la fría certeza de su deber a la cálida incertidumbre de las emociones humanas. Se convirtió en la personificación de la ley, no porque la amara, sino porque temía las consecuencias de no serlo. He aquí la tragedia de Jun Seok, sacrificó su humanidad para sobrevivir, construyendo una prisión de disciplina donde el único ruido permitido era el del orden. No se dio cuenta de que su prejuicio contra la fragilidad femenina, contra la situación de Mirae, era solo un eco del miedo que había arrastrado desde la infancia, el miedo a ser culpado por algo que no podía controlar. El coronel estaba a punto de descubrir que la vida, cuando decide estallar, no se preocupa por rangos ni reglas, simplemente sucede. Se preparaba para confrontar a Mirae por la copa rota, el desastre, su fracaso, pero la fuerza vital que ella portaba estaba a punto de chocar con su armadura. Él era el coronel rígido, pero ella era el futuro, y el choque entre su pasado y el futuro de ella era inminente. Lo primero que se notaba del coronel Ri Jun Seok era la ausencia de calidez. No caminaba, marchaba, incluso dentro de su propia sala de estar, y sus movimientos eran tan precisos que parecían coreografiados, una máquina de obediencia vestida con un uniforme impecable. El coronel era la personificación del rigor militar, un hombre que no sonreía, no vacilaba y parecía no haber conocido nunca la debilidad, lo cual dice mucho de la prisión que se había construido.
Su presencia era tan pesada que hacía que el aire se densificara y dificultara la respiración. Su rutina era una línea recta, tan inflexible como la ideología que guiaba al país. Se despertaba antes del amanecer, hacía sus ejercicios con la precisión de un metrónomo y trataba a Mirae con la misma fría indiferencia con la que trataba a los muebles. No la veía como una persona, sino como parte de la maquinaria que mantenía su vida en perfecto orden. Esta falta de emoción, esta disciplina excesiva, era de hecho su mayor debilidad, el precio que pagaba para protegerse del pasado. El coronel Jun Seok era un hombre respetado y temido, un modelo de éxito dentro del régimen, pero bajo la costosa tela de su uniforme se escondía una profunda soledad, un desierto emocional que se negaba a reconocer. Había cambiado la posibilidad del afecto y el caos de la vida real por la seguridad del orden. Para él, el orden era la única garantía contra la destrucción, y cualquier cosa que lo amenazara era un enemigo que debía ser neutralizado. Mirae, sin embargo, representaba la antítesis de todo lo que él valoraba, era la fragilidad, la imprevisibilidad, el caos de la vida creciendo sin permiso. El coronel no lo sabía, pero la aversión que sentía al ver su cansancio no era solo desprecio, era una reacción alérgica a lo que ella representaba, el riesgo que tanto se había esforzado por erradicar de su propia existencia. La trataba mal por miedo, no por malicia innata, lo que lo hacía aún más trágico. De vez en cuando la pillaba, fugazmente, tocándole el vientre con gesto protector, y el militar que llevaba dentro Jun Seok lo catalogaba como una distracción, una falta de concentración en el deber. No podía imaginar que la impulsaba, pues había erradicado el instinto protector de su propia alma. Para el coronel, la vida era una ecuación, y Mirae estaba introduciendo una variable desconocida y peligrosa, algo que él necesitaba resolver. Una mañana, mientras Jun Seok leía los periódicos oficiales en el comedor, olió la infusión que Mirae estaba preparando y, por primera vez, notó lo pálida que estaba, lo lento que caminaba. Por un instante fugaz, su armadura se quebró y se preguntó si estaría enferma. Pero la pregunta se apagó en su garganta, reemplazada por la orden seca sobre la temperatura del agua. Ese breve instante de humanidad reprimida fue un presagio. El coronel Jun Seok, el hombre que vivía para el orden, estaba a punto de chocar con el espíritu indomable de Mirae. Pronto la confrontaría, y esta primera tensión sería el primer corte en la armadura que llevaba. Su mundo de reglas estaba a punto de ser sacudido por una fragilidad que no podía castigar con un pelotón de fusilamiento. Todos sabemos que la vida ama la ironía, ¿verdad? Y el destino, que había estado observando la tensa danza entre ambos, decidió presionar el botón de reproducción en el momento menos oportuno. Era una tarde particularmente fría, y Mirae le servía el té al coronel en su despacho, un ambiente pesado e impregnado del olor a papel y a deber. La cabeza le daba vueltas, y el vapor caliente de la taza parecía intensificar las náuseas que la asaltaban con más frecuencia. Sintió que iba a desmayarse, y lo único que la detenía era el miedo paralizante a caer. En ese momento, Jun Seok, absorto en sus informes, levantó la vista. No la miraba a ella, la observaba, buscando el fallo en su ejecución. Y el fallo apareció. La mano de Mirae, que sostenía la bandeja, empezó a temblar incontrolablemente. Era un temblor sutil, pero que resonó con fuerza en el silencio de la habitación. La taza tintineó contra el platillo, un sonido agudo que rompió brutal e irritantemente la concentración de Jun Seok. No gritó, lo cual fue peor. Simplemente la miró con una mirada de desaprobación tan aguda que valió más que un mes de castigo. ¿Qué te pasa en las manos, Ann Mirae? Concéntrate. Estás distraída, murmuró, y la frialdad de su voz era un látigo invisible. Ella intentó disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta, convirtiéndose en un jadeo silencioso de agotamiento y pánico. Esa fue la primera señal que ya no pudo ignorar. El coronel, acostumbrado a comandar hombres fuertes y máquinas perfectas, no estaba en absoluto preparado para lidiar con la fragilidad humana. Vio el sudor frío en su frente, la forma en que se aferraba a la bandeja. Su mente militar comenzó a descifrar inconsistencias. La palidez, los pasos lentos, el temblor, la débil excusa del exceso de trabajo. Para Jun Seok, estos no eran los defectos de una criada cansada, eran síntomas de algo más grave, algo que necesitaba descubrir y controlar. No podía permitir el desorden en su casa, era como tener una brecha en la seguridad de su frontera personal. Desconfiaba, y esa sensación lo perturbaba profundamente. Mirae, que había recogido los fragmentos con manos aún temblorosas, sintió que su mirada la seguía por toda la casa durante las siguientes horas. Fue un recorrido silencioso y metódico. Notó que el coronel había dejado de ignorarla por completo, reemplazando la indiferencia por una fría vigilancia.
Se fijó en cuando se detenía para respirar, como se apoyaba en el marco de la puerta un segundo más. Esa tensión la hacía andar con pies de plomo, sabiendo que en cualquier momento la llamaría para interrogarla. Lo peor ocurrió más tarde, cerca de la hora de cenar. Mirae, intentando alcanzar una olla en el armario de arriba, se estiró torpemente. Su vientre, apenas disimulado, quedó sutilmente al descubierto por un instante antes de que pudiera cubrirlo con el delantal. Jun Seok, entrando en la cocina sigilosamente como un fantasma militar, lo vio. No vio a una criada tropezando, vio el bulto, la verdad imposible que Mirae intentaba ocultar. El aire en la cocina se congeló. No hubo gritos ni maldiciones, solo un silencio terrible. El coronel se detuvo en la puerta, su expresión de rigidez inquebrantable se desmoronó en una gélida conmoción. Sus ojos recorrieron su figura, desde su frente sudorosa hasta la evidencia bajo la tela, y la comprensión lo golpeó como una advertencia. El desorden había llegado a su casa de forma orgánica e innegable. Mirae supo que esta era la gota que colmó el vaso. Se estremeció, su instinto maternal protector chocando con el miedo al castigo. El futuro, Mirae, que llevaba dentro, estaba a punto de colisionar con el coronel Jun Seok y su pasado de miedo y reglas. Este fue el primer roce, el contacto que los unió irreversiblemente, y sintió lágrimas calientes de terror correr por su pálido rostro. El coronel finalmente abrió la boca, pero no para dar una orden. Fue para hacer, en voz baja y tensa, una pregunta que jamás debió haber hecho en ese contexto, pero que no pudo contener. ¿Qué es esto, An Mirae? ¿Qué clase de riesgo traes a esta casa? La pregunta no era sobre la niña, sino sobre la amenaza a su orden, y ese fue el comienzo del verdadero conflicto. Y así, el secreto finalmente estaba en la habitación, expuesto a la fría luz de Corea del Norte. El siguiente paso de Mirae sería revelar la totalidad de su miedo y dolor, y el coronel Jun Seok, a su vez, tendría que confrontar no solo su verdad, sino también el secreto y el trauma que llevaba dentro y que lo volvían tan cruelmente rígido. El silencio en la cocina era más elocuente que cualquier grito, un escenario donde dos miedos abismales se encontraron. Para Mirae, el secreto no era el embarazo en sí, sino el miedo puro de que la vida que se había atrevido a crear fuera considerada un error capital por el sistema. Su terror era ser despojada de su dignidad, ser castigada por algo que debía celebrarse. Temía al coronel Jun Seok no solo como su jefe, sino como el emisario de un destino cruel, un hombre que podía, con una sola palabra, borrar su futuro y el de su bebé. El dolor que Mirae sentía era de absoluta soledad. En una sociedad que valoraba la familia y la comunidad, ella era una peligrosa excepción, una mujer que había roto las reglas de la procreación aceptable. El abandono del padre del niño le había dejado una herida de humillación, y ahora tenía que enfrentar el juicio final sola, sin donde esconderse. Su miedo era la desgracia pública, ver a su hijo nacer en un mundo que ya lo rechazaba antes de siquiera respirar. Pero, verán, el coronel Jun Seok también cargó con su cruz. Su inquebrantable rigidez no era vanidad, era autoprotección. Su secreto residía en el fracaso histórico de su padre, ese idealista que fue absorbido por el sistema por un error. El dolor de Jun Seok era el vívido recuerdo de ver su apellido arrastrado por el lodo, de sentir el peso de la vergüenza social y de tener que reconstruirse como la antítesis de su padre, perfecto, despiadado y sobre todo, predecible. Su mayor temor, por lo tanto, no era el castigo físico, sino el desorden, la falta de control que podía traer de vuelta el fantasma de la desgracia familiar. Para Jun Seok, Mirae no era solo una criada embarazada, era el caos, la variable impredecible que amenazaba el statu quo de su vida cuidadosamente protegida. Su embarazo era la prueba de que la vida real es desorganizada y, por lo tanto, peligrosa para un hombre que había dedicado toda su existencia al orden. Lo que el destino orquestaba era una colisión de vulnerabilidades. Mirae temía al sistema que representaba Jun Seok temía al caos que Mirae encarnaba. En el fondo, ambos estaban aprisionados, uno por la esperanza que no podían expresar y el otro por el trauma que no podían olvidar. Los unía el miedo mutuo a ser destruidos por las fuerzas superiores que controlaban sus vidas. La joven observó la expresión de fría conmoción en el rostro del coronel, en lugar de encogerse de inmediato, se irguió, protegiéndose el vientre con las manos. En ese instante, su miedo se transformó en un desafío silencioso, la fuerza de Mirae, futuro, habló más fuerte que el terror. Estaba lista para enfrentar su furia, pues sabía que la vida que llevaba consigo valía más que su propia existencia en Corea. Aquí está el gancho, Mirae estaba a punto de hablar, de romper el silencio con la cruda y emotiva verdad de su situación. Pero el coronel Jun Seok,
con la mente inundada de recuerdos de la vergüenza de su padre, estaba a punto de erigir el primer obstáculo concreto, un muro de reglas y prejuicios que pondría a prueba el recién adquirido coraje de la joven. ¿Qué haría? El silencio en la cocina era más elocuente que cualquier grito, un escenario donde dos miedos abismales se encontraron. Para Mirae, el secreto no era el embarazo en sí, sino el miedo puro de que la vida que se había atrevido a crear fuera considerada un error capital por el sistema. Su terror era ser despojada de su dignidad, ser castigada por algo que debía celebrarse. Temía al coronel Jun Seok no solo como su jefe, sino como el emisario de un destino cruel, un hombre que podía, con una sola palabra, borrar su futuro y el de su bebé. El dolor que Mirae sentía era de absoluta soledad. En una sociedad que valoraba la familia y la comunidad, ella era una peligrosa excepción, una mujer que había roto las reglas de la procreación aceptable. El abandono del padre del niño le había dejado una herida de humillación, y ahora tenía que enfrentar el juicio final sola, sin donde esconderse. Su miedo era la desgracia pública, ver a su hijo nacer en un mundo que ya lo rechazaba antes de siquiera respirar. Pero, verán, el coronel Jun Seok también cargó con su cruz. Su inquebrantable rigidez no era vanidad, era autoprotección. Su secreto residía en el fracaso histórico de su padre, ese idealista que fue absorbido por el sistema por un error. El dolor de Jun Seok era el vívido recuerdo de ver su apellido arrastrado por el lodo, de sentir el peso de la vergüenza social y de tener que reconstruirse como la antítesis de su padre, perfecto, despiadado y sobre todo, predecible. Su mayor temor, por lo tanto, no era el castigo físico, sino el desorden, la falta de control que podía traer de vuelta el fantasma de la desgracia familiar. Para Jun Seok, Mirae no era solo una criada embarazada, era el caos, la variable impredecible que amenazaba el statu quo de su vida cuidadosamente protegida. Su embarazo era la prueba de que la vida real es desorganizada y, por lo tanto, peligrosa para un hombre que había dedicado toda su existencia al orden. Lo que el destino orquestaba era una colisión de vulnerabilidades. Mirae temía al sistema que representaba Jun Seok temía al caos que Mirae encarnaba. En el fondo, ambos estaban aprisionados, uno por la esperanza que no podían expresar y el otro por el trauma que no podían olvidar. Los unía el miedo mutuo a ser destruidos por las fuerzas superiores que controlaban sus vidas. La joven observó la expresión de fría conmoción en el rostro del coronel, en lugar de encogerse de inmediato, se irguió, protegiéndose el vientre con las manos. En ese instante, su miedo se transformó en un desafío silencioso. La fuerza de Mirae, futuro, habló más fuerte que el terror. Estaba lista para enfrentar su furia, pues sabía que la vida que llevaba consigo valía más que su propia existencia en Corea. Aquí está el gancho, Mirae estaba a punto de hablar, de romper el silencio con la cruda y emotiva verdad de su situación. Pero el coronel Jun Seok, con la mente inundada de recuerdos de la vergüenza de su padre, estaba a punto de erigir el primer obstáculo concreto, un muro de reglas y prejuicios que pondría a prueba el recién adquirido coraje de la joven. ¿Qué haría? Es fácil señalar con el dedo a un sistema opresor, pero toda gran historia de conflicto necesita un rostro, y el antagonista emocional de esta narrativa no era un enemigo externo, sino la propia sombra de Ri Jun Seok. Era el reflejo viviente del sistema que defendía. Su rigidez no era solo un rasgo personal, sino una armadura forjada por la ideología para protegerlo de ser humano. Y, en ese momento, esa armadura era el mayor enemigo de Mirae y el enemigo de su propia redención. El verdadero antagonista era la decisión que Jun Seok había tomado años atrás, sacrificar su compasión y flexibilidad para asegurar su supervivencia y estatus. Se había convertido en una máquina de obediencia, un coronel que se consideraba un modelo de virtud patriótica, y cualquier cosa que amenazara esa imagen, como la fragilidad de Mirae, era vista con repulsión. Su prejuicio no era solo sexismo, era un rechazo a su propia humanidad. Piénsenlo, el coronel tenía el poder de aplastar a Mirae con una sola palabra, de entregarla a las autoridades por conducta inapropiada, y lo haría sin dudarlo, no por placer sádico, sino por un distorsionado sentido de la obligación. Creía sinceramente que estaba corrigiendo un fallo en la orden, eliminando el riesgo. El trauma de ver caer a su padre lo había convertido en un defensor fanático de la línea recta, y Mirae era la curva que necesitaba enderezar. Y ahí es donde la tensión se intensifica. Mirae no luchaba contra un hombre, sino contra una idea encarnada. Su lucha era contra la negación de que la vida puede florecer sin permiso. El coronel Jun Seok, por muy alto que fuera su estatus, estaba tan atrapado como ella, encarcelado en la celda de su propia disciplina, y el embarazo de la criada era la clave que podía liberarlos a ambos o condenarlos. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio para confrontarla tras el descubrimiento, no fue fuerte, sino áspera como un cristal roto.
No preguntó quién era el padre, preguntó cómo se atrevía a sembrar el caos en su hogar. El énfasis no estaba en la moral, sino en la logística y el peligro para su reputación. Ese ego herido por el fracaso era el antagonista más feroz al que Mirae podía enfrentarse. Pero el destino es un guionista implacable, y la misma rigidez que lo convirtió en antagonista sería su perdición. Junseok, al intentar aplicar las frías reglas del sistema para resolver el problema de Mirae, descubriría que las emociones humanas no se someten a las jerarquías militares. Su excesivo control estaba a punto de llevarlo a un callejón sin salida emocional. He aquí la ironía. El hombre que más temía a la desgracia estaba a punto de provocar su propia caída al negarse a ver la humanidad que lo rodeaba. El siguiente paso sería la escalada de tensión, la explosión que obligaría a Mirae a afrontar su miedo de frente y obligaría al coronel a afrontar la amenaza en su propia sala de estar. La tensión en la cocina era palpable, densa como la niebla matutina. Mirae permanecía acurrucada, con el corazón latiendo frenéticamente como un tambor de guerra, mientras el coronel Junseok la observaba fijamente. Ese instante fue el punto de no retorno, el momento en que la verdad, previamente susurrada, se convertiría en un grito ensordecedor. El coronel exigió una explicación, y Mirae, sabiendo que mentir era inútil, simplemente dijo la verdad con voz temblorosa pero firme. «Es verdad, coronel. Estoy esperando un hijo». La reacción de Junseok fue explosiva, pero no en decibelios, fue una furia contenida, la peor de todas. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo polar y su rostro palideció, no por la sorpresa, sino por la repulsión ante el desorden. Empezó a caminar de un lado a otro por la cocina, no en círculos, sino en línea recta, como si la geometría misma pudiera restaurar el control. «Lo arriesgaste todo. Trajiste impureza y peligro a mi casa. ¿Cómo te atreves?» siseó, con la voz baja, cargada de veneno y decepción. La acusó de irresponsabilidad y traición, no de su servicio, sino de los principios del orden que defendía con su vida. Con cada palabra hiriente, Junseok desmantelaba la dignidad de Mirae, usando sus prejuicios como arma. Habló del precio de la desgracia, de lo que significaría para su intachable reputación, y el dolor de Mirae se profundizó al comprender que él solo veía el reflejo del problema en sí mismo, y no en la vida que ella llevaba. Su crueldad no era física, sino emocional. El coronel declaró que esto era una falla inaceptable en su sistema doméstico y que debía ser expulsada de inmediato. Mirae se sentía desfallecer, pero la amenaza de ser desahuciada, de ser arrojada al frío con el bebé, despertó una furia gélida en su interior. Fue en ese momento de desesperación que enfrentó su frialdad, no con súplicas, sino con la verdad. ¿Y qué haría el coronel? ¿Echarme a la calle para proteger su perfecta reputación?, preguntó, con la voz un poco más alta, llena de dolor. Mirae dijo que la vida que ella llevaba era más importante que sus reglas y que él era el hombre más prisionero de esa casa, esclavo del miedo. Esta inesperada respuesta golpeó a Junseok donde más le dolía, en su armadura de invulnerabilidad. El coronel detuvo la marcha. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, cargado de electricidad. La verdad de Mirae lo había herido, y su furia se transformó repentinamente en vacilación. Vio por un instante la fuerza tras la fragilidad, pero el miedo a verse afectado por el caos de Mirae era aún mucho mayor que cualquier atisbo de compasión. Sabía que debía actuar, pero el camino del castigo de repente parecía menos claro. Dio la orden final, una sentencia fría, pero no definitiva: no te irás de aquí, An Mirae, pero tampoco seguirás sirviendo. Resolveré esta situación. Regresa a tu habitación y no te muevas. La palabra, situación, era clave. No la castigó de inmediato, sino que se dio tiempo. Esta breve demora, esta negativa a tomar la acción esperada, presagiaba el momento en que su orden estaba a punto de desmoronarse, y ella sabía que lo peor estaba por venir. La orden de Junseok de que Mirae se encerrara en la habitación de servicio no fue un acto de misericordia, fue una prisión temporal. Y allí, en ese espacio pequeño, estrecho y frío, la joven sintió el peso de su realidad caer sobre ella. Quedó expuesta, su secreto revelado, y el futuro que albergaba estaba ahora a merced del hombre más rígido y despiadado que conocía. Sentía como si toda su fuerza, todo su recién adquirido coraje, se hubiera desvanecido. La noche cayó sobre la casa, y el silencio era ensordecedor, roto solo por el viento aullante del exterior, anunciando más nieve. Mirae se tumbó en la fría estera, y las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron con una fuerza abrumadora. Era el punto más bajo. Pensó en lo que sucedería si la echaba, la desgracia social, el frío cortante, la falta de comida, lo más terrible de todo, la inevitable pérdida del niño, que difícilmente sobreviviría al viaje.
El miedo dio paso a una sola certeza: no podía esperar su sentencia. Esperar significaba aceptar el castigo, y su instinto maternal le gritaba que actuara. Fue entonces cuando empezó a planear su escape. Miró la pequeña, alta y estrecha ventana, la única salida de aquel cubículo. Afuera nevaba sin piedad, pero el frío parecía menos aterrador que la mirada del coronel. La posibilidad era remota, pero era la única alternativa a la resignación. Reunió sus escasos ahorros, se abrigó con toda la ropa que pudo y se tocó el vientre, implorando perdón a esa vida por ponerla en tal peligro. La imagen de sí misma enfrentando la desgracia en la nieve, sola, era la imagen más cruel de todas. Visualizó el juicio de todos los vecinos, las miradas de repulsión, el fin de cualquier esperanza de anonimato o redención. Todo parecía derrumbarse. Pero mientras se preparaba para escabullirse por la casa oscura, oyó pasos en el pasillo. No eran los pasos ligeros y furtivos de una sirvienta, sino el paso pesado y decidido de unas botas militares. El coronel Hunseok se acercaba. Su corazón se aceleró. ¿Era este el momento de la ejecución? ¿La encontraría intentando escapar, confirmando su traición? Se encogió de miedo, paralizada, sintiendo que su última oportunidad se había desvanecido. Los pasos se detuvieron ante la puerta. Mirae cerró los ojos, esperando lo peor, la llave girando en la cerradura, el enfrentamiento final. Pero todo lo que siguió fue un silencio tenso, seguido de un sonido extraño, algo que el coronel jamás haría, un carraspeo nervioso. Estaba allí, al otro lado de la puerta, dudando. Su rigidez flaqueaba. La puerta no se abrió. En cambio, Mirae oyó un pequeño ruido metálico. Un paquete, algo que había deslizado por debajo de la puerta. El coronel retrocedió rápidamente, sus pasos resonaron por el pasillo como si huyera de algo. Mirae se arrastró y recogió el paquete. No era un arma ni una orden de arresto, era un pequeño trozo de pan y un par de calcetines de lana, casi nuevos. Ese inesperado acto de humanidad, por pequeño que fuera, fue la decisión que cambiaría el curso de la historia. Ese paquete de pan y calcetines era más que una caridad, era la punta de un iceberg incrustado en el alma de Hunseok. Al deslizar los objetos por debajo de la puerta, el coronel no estaba salvando a Mirae, de hecho, intentaba acallar el remordimiento de su propia conciencia. Había pasado toda su vida actuando como agente de la ley, pero, por un instante fugaz, el hombre al que había reprimido gritó con más fuerza. No podía castigar el caos, pero tampoco podía permitirse ser la causa de la muerte de un inocente. Su rigidez se vio quebrantada por la vulnerabilidad de la joven. Al confrontarla, no solo vio su defecto, vio, por un instante, el reflejo de su padre, de alguien que también había sido fríamente descartado por un error. Esta mirada al pasado, al trauma que lo moldeó, actuó como un freno. La orden de mantenerla confinada, en lugar de arrojarla a la calle, fue su forma retorcida y militarista de decir: no puedo dejarla morir. Fue una orden inesperada, una maniobra de emergencia para proteger su reputación sin ser cruel. Lo que siguió fue una de las noches más largas en casa del coronel. No durmió. Daba vueltas por su oficina, lidiando con su propia moralidad. Su mentalidad militar insistía en la solución lógica, castigo y eliminación del riesgo, pero la pequeña chispa de humanidad que había despertado clamaba protección. Para un hombre que valoraba la disciplina por encima de todo, esta indecisión era una tortura que lo hacía sentir débil e imperfecto. Mirae, por su parte, estaba sentada en la oscuridad, comiendo pan duro y poniéndose los calcetines calientes. El gesto le proporcionó más que calor físico, le dio una chispa de esperanza. Comprendió que el coronel no era solo una pared, sino un hombre tras una máscara. Su decisión de detenerla fue el punto de inflexión, había arrebatado la solución del sistema y la había puesto en las suyas. Esto significaba que, de alguna manera, ella había ganado tiempo, y él una responsabilidad. El coronel Hunseok tomó entonces su decisión final, la cual presentaría a Mirae a la mañana siguiente, no la expulsaría, pero la situación debía resolverse de forma que protegiera su carrera y la reputación de la casa, y esto requeriría un sacrificio. No, aún no la amaba, pero el instinto de control se había fusionado con un incipiente instinto de protección, y necesitaba una solución que fuera lógicamente inatacable frente al régimen. Sabía que esta solución tendría que ser drástica e implicar un acuerdo, un pacto de silencio y conveniencia que los vincularía de una manera que desafiaría todas las reglas. El coronel se preparaba para su primer diálogo no militar en años, y necesitaba que Mirae comprendiera que su vida y la del bebé dependían de la perfección de este acuerdo. Su rigidez estaba a punto de manifestarse en una propuesta impactante.
La puerta del dormitorio de Mirae estaba a punto de abrirse, y lo que seguiría no sería una orden, sino un choque de voluntades y la revelación de un plan audaz. El pan y los calcetines habían sido la tregua, ahora, la lucha comenzaría. Estaba listo para presentarle su decisión, el plan que transformaría a la criada embarazada en algo mucho más complejo y peligroso. La luz grisácea de la mañana se filtraba por el cuarto de servicio cuando la puerta finalmente se abrió. El coronel Jun-seok permanecía allí, ya no tan furioso como la noche anterior, pero con una seriedad escalofriante que resultaba casi más aterradora. No permitió que Mirae hablara, fue directo al grano, como un general presentando un plan de batalla. La situación es insostenible, comenzó en voz baja. Si te vas, traerás la desgracia a esta casa y te condenarán. Si te quedas, el caos será mío. Mirae lo interrumpió, algo que jamás se atrevería a hacer. ¿Y los calcetines, coronel? ¿Y el pan? ¿Qué representa eso en su ecuación de orden? Su pregunta lo impactó como un proyectil inesperado. Jun-seok dudó, y en ese breve vacío, se permitió un primer atisbo de honestidad. Representa el fracaso, An Mirae. Vi lo que sucede cuando la desgracia golpea a una familia por un error. Mi padre. La palabra padre quedó suspendida, un doloroso secreto casi revelado. No podía permitirse ser la causa de la desgracia de nadie, ni siquiera de la de ella. Respiró hondo y se reajustó la máscara. Mi decisión, para que tú y el niño sobrevivan y para que yo mantenga mi reputación, no puede ser una criada embarazada y soltera. Hizo una pausa dramática, y ella lo miró fijamente, confundida y aterrorizada. Nos casaremos. Será un matrimonio de conveniencia, un acuerdo de conveniencia, la única solución lógica e irrebatible frente al régimen. La revelación fue una descarga eléctrica. Mirae retrocedió, sacudiendo la cabeza. ¿Un matrimonio? ¿Con el coronel? ¿Seré su falsa esposa? Eso es aún más peligroso. Defendía la vida, no el estatus. Mirae dijo que él estaba cambiando un riesgo por uno mayor, que un matrimonio sin amor era una mentira que el sistema odiaría más que a una criada embarazada. No quería su seguridad, quería libertad para su hijo. Jun-seok, que esperaba su misión, se sorprendió por la fuerza de esa resistencia. Confesó su miedo más profundo, no verbalmente, sino con la tensión en la mandíbula. Temía que, al salvarla, se convertiría en el blanco del escrutinio. Vio una oportunidad en ella. El coraje de Mirae era la única fuerza que conocía capaz de desafiar el miedo que lo consumía desde la infancia, el miedo a ser imperfecto. El diálogo se convirtió en un choque de voluntades. Él, proponiendo la conveniente solución militar, ella, defendiendo la verdad y la dignidad. El coronel, al darse cuenta de que la lógica no bastaba, usó la única arma que poseía, la verdad sobre el peligro inminente. Harás esto, An Mirae, porque no es por mí. Es para darle un nombre a esta niña. Si caigo, caeremos los tres. Es la única oportunidad. Mirae lo miró, al hombre tras el uniforme, y vio un atisbo de desesperación y miedo genuino en sus ojos rígidos. El trato era terrible, pero la perspectiva de dar un nombre y una oportunidad de supervivencia al futuro que llevaba era irresistible. Se miró el vientre, luego al coronel, y aceptó con un único, solemne y doloroso asentimiento. El destino estaba sellado, pero el declive emocional para ambos apenas comenzaba. La primera consecuencia del acuerdo fue la más surrealista, el cambio de uniforme. Mirae ya no era la joven con delantal y pasos cansados, ahora vestía la ropa de la esposa del coronel, un hanbok sencillo pero de seda que la hacía sentir como una impostora. Pasó del cuarto de servicio al dormitorio principal, un espacio vasto e impersonal que olía a naftalina y a deber. El cambio de estatus fue instantáneo, pero el cambio de sentimiento fue imposible. El miedo dio paso a una tensa vigilancia. El coronel Jun-seok inició la transición con la misma frialdad metódica con la que firmaría un informe. Instruyó a Mirae sobre el comportamiento que debía adoptar en público, las mentiras que debía decir y, sobre todo, la distancia que debía mantener con él. Ella era un escudo, una pieza de ajedrez para proteger su reputación, no una compañera. Su rigidez se manifestaba ahora como un guión de fachada que ella debía seguir al pie de la letra, so pena de condena para ambos. La consecuencia más importante, sin embargo, fue el cambio de roles. Jun-seok, quien había sido su opresor, se convirtió en su protector. El instinto militar de defender la propiedad y el plan se impuso. Empezó a inspeccionar sus comidas, asegurándose de que comiera bien, no por afecto, sino para preservar la salud del futuro de la familia que había comprado con el matrimonio de conveniencia. Era protector, sí, pero con una autoridad asfixiante. Para la sociedad, ahora eran pareja.
El matrimonio se anunció con la sencillez que exigía el régimen, un breve aviso y un cambio de apellido en los documentos. La farsa era perfecta por fuera, pero en el fondo, Mirae sentía el peso de ser actriz a tiempo completo. Tenía techo, un nombre y seguridad, pero había cambiado su libertad de elección por una jaula de oro y la presencia constante de su antagonista emocional. La tensión de la vida diaria era insoportable. Compartían el mismo espacio, pero vivían en universos paralelos. Jun Seok se quedaba en su oficina o en el cuartel, evitando la casa como si estuviera contaminada. Mirae era como un fantasma, caminando por la sala vacía, con el único consuelo del peso creciente del niño en su vientre, la única verdad que permanecía entre tantas mentiras. Una noche, Mirae lo vio inspeccionando un viejo documento, un medallón militar, con expresión de genuino dolor, antes de guardarlo rápidamente. El coronel notó su presencia y la fulminó con la mirada. En ese momento, supo que su acuerdo no solo la había salvado de la ruina, sino que también la había sumido directamente en el dolor y el miedo que él intentaba ocultar. Estaban unidos por el peligro. El siguiente paso en la historia es el verdadero riesgo. La noticia del matrimonio de Jun Seok llamará la atención, y la farsa tendrá que ser puesta a prueba. La primera amenaza externa real está a punto de entrar en escena, obligando al coronel a defender activamente a Mirae y a enfrentarse al sistema que tanto idolatra. La decisión de casarse, por muy lógica que Jun Seok la hubiera justificado, fue su primera gran violación de principios en años, y el precio emocional llegó de inmediato. Había cambiado la cómoda soledad del deber por la sofocante soledad del disfraz. Ahora, al volver a casa, no encontraba un silencio ordenado, sino la tensa presencia de Mirae, la personificación del caos que había invitado a su vida. Su soledad ahora era compartida, pero aún más profunda. En el cuartel, la noticia de su repentino matrimonio con una criada provocó un silencioso alboroto. Sus compañeros, los rígidos oficiales que lo veían como un modelo de austeridad, comenzaron a mirarlo con recelo y un velado desprecio. Los saludos eran fríos, las bromas sobre romances tardíos, mordaces, y Jun Seok sintió la pérdida gradual de su impecabilidad, la mancha en su uniforme. Se convirtió en el tema de conversación, lo que, para un hombre que vivía de la discreción y el orden, era un infierno. Su caída emocional fue sutil, pero corrosiva. El coronel empezó a beber té amargo en su oficina hasta altas horas de la noche, rumiando la vulnerabilidad que había demostrado, su desvío del buen camino. No estaba enojado con Mirae, estaba enojado consigo mismo por no haber mantenido el orden. Había salvado la reputación de la casa, pero había destruido su paz interior y su imagen de intocable. En un momento de debilidad, miró el viejo medallón, aquel que le recordaba la ruina de su padre, y comprendió la ironía. Al intentar evitar la condena que había caído sobre su familia antes, se había colocado en una nueva y compleja situación de riesgo. El miedo que el coronel había arrastrado desde la infancia, el miedo a la desgracia y al juicio, regresaba con toda su fuerza, amplificado por su propia decisión. Mirae, observándolo desde lejos, notó el cambio. El cuerpo de Jun Seok parecía más pesado, sus hombros más encorvados. Vio al hombre tras la armadura sufriendo bajo el peso de la mentira, y esto, paradójicamente, lo humanizó a sus ojos. Ella estaba a salvo, pero él se desintegraba bajo la presión del rol que había asumido. El punto más bajo fue aceptar que ya no tenía el control total. La situación llegó a su punto álgido cuando un oficial superior, conocido por su crueldad, hizo un comentario despectivo sobre la elección exótica del coronel. Jun Seok se contuvo, pero el desprecio de su compañero lo afectó. Había defendido el sistema toda su vida, y ahora era marginado por haber realizado el único acto humano que el destino le había impuesto. Estaba aislado, atrapado entre una esposa a la que no amaba y colegas que lo veían como un traidor a la ideología. Este dolor y esta soledad, sin embargo, eran lo que necesitaba. Era el vaciamiento de su ego de perfección. El coronel Jun Seok estaba tocando fondo debido a su rigidez, y la única manera de ascender era rompiendo las reglas de una vez por todas, abrazando lo único que importaba ahora, la vida que había jurado proteger. El punto de inflexión emocional estaba a punto de ocurrir. El verdadero punto de inflexión emocional no llegó con una declaración de amor, sino con un acto de rebeldía metódica. Jun Seok se dio cuenta de que su rigidez inicial ya no era suficiente. La farsa del matrimonio simulado corría el riesgo de ser descubierta por miradas envidiosas y comentarios maliciosos desde el cuartel, y si el bebé nacía sin la documentación adecuada ni el apoyo médico adecuado, la condena sería inevitable. Fue la lógica, irónicamente, la que lo condujo a la humanidad. La primera medida concreta fue arriesgada,
Utilizó sus contactos para garantizar que Mirae recibiera atención médica de un médico militar de confianza, con el pretexto de que la futura heredera no podía correr ningún riesgo. Este fue un paso gigantesco, ya que expuso el embarazo a una tercera persona, a la que era necesario sobornar o intimidar para que guardara silencio. Junseok ahora estaba infringiendo activamente las normas en nombre de la protección. Mirae notó el cambio. El coronel la trataba con menos frialdad, aunque seguía distante. No le preguntó cómo se sentía, sino que le dio órdenes sobre lo que debía hacer por el bebé. Trajo suministros raros, vitaminas y mantas, todo ello introducido discretamente, actuando como un espía dentro del mismo sistema que se suponía debía defender. Toda su lealtad estaba siendo subvertida por un instinto paternal que ni siquiera sabía que poseía. Esta superación inicial significó que el coronel se liberó gradualmente de la sombra de su padre. Al proteger a Mirae y al bebé, estaba reescribiendo su propio trauma, no sería el hombre que permitiera que la fragilidad fuera castigada. Finalmente, estaba eligiendo la vida por encima de la regla, y esta elección, aunque cargada de miedo, fue el comienzo de su redención personal. Un día, Mirae lo sorprendió. Estaba cosiendo un ropita de bebé, y él se detuvo en la puerta, observando la suave tela y el movimiento de la aguja. Por primera vez, no vio caos ni desorden, sino la belleza del cariño silencioso. No dijo nada, pero la expresión de su rostro, una mezcla de fascinación y pánico, reveló que la vida lo tocaba de una manera que su uniforme jamás permitiría. El coronel Junseok comenzó a planear el futuro, un futuro que no encajaba en ningún manual militar. Pensó en la documentación del niño, la tapadera, los riesgos que tendrían que correr. Se estaba convirtiendo en el cerebro de un plan subversivo, y su prioridad ya no era su carrera, sino su seguridad. Era un protector, y este nuevo rol comenzaba a forjar un nuevo hombre. Este punto de inflexión marcó el fin de la fachada puramente lógica. El amor, o al menos el instinto de amor y protección, había entrado en la ecuación y el coronel sabía que no había vuelta atrás. Se había comprometido con la vida que Mirae llevaba, y el siguiente paso sería afrontar las consecuencias externas de su decisión. Había mucho en juego, pero finalmente estaba listo para pagar el precio de la humanidad. Lo cierto es que la amabilidad o el instinto protector siempre tiene un precio, sobre todo en un sistema que valora el conformismo por encima de todo. Desde el momento en que Junseok empezó a proteger activamente a Mirae y al bebé, activó una alarma silenciosa. Sus decisiones, antes orientadas a la supervivencia, ahora eran actos de subversión. Empezó a vivir bajo la sombra constante de la sospecha. El riesgo militar era el más inmediato. El médico militar al que había sobornado para que atendiera a Mirae era un punto débil, un informante potencial. Cada medicamento de contrabando, cada visita encubierta, era un riesgo documentado. El coronel, antes intocable en su rigidez, ahora tenía un talón de Aquiles al descubierto, y sus enemigos en el cuartel, aquellos que ya lo menospreciaban, estaban atentos a cualquier desliz. Socialmente, la situación era una bomba de relojería. La farsa del matrimonio de conveniencia funcionaba, pero requería una actuación constante. La diferencia de estatus entre ellos era demasiado obvia como para ignorarla por completo, y el hecho de que Mirae no hubiera aparecido en público desde la boda estaba provocando murmullos. Sabía que en cualquier momento, un vecino envidioso o un colega resentido podría investigar y descubrir la verdad sobre el embarazo, causando una infamia irreversible. La paradoja era dolorosa. Junseok había arriesgado todo lo que más apreciaba, su carrera y su reputación, por algo que apenas comprendía. No sentía un amor romántico por Mirae, pero la necesidad de protegerla se había convertido en su nuevo deber, más sagrado que su deber con el Estado. Esta nueva lealtad a la fragilidad humana, lo convertía en un traidor a ojos de la ideología. Se encontró pensando en escenarios y rutas de escape, algo impensable para el Junseok de 6 meses atrás. Su vida, antes tan estable y predecible, se había transformado en una serie de decisiones improvisadas y peligrosas. Se estaba convirtiendo en lo opuesto al hombre que juró ser, y esta transformación fue la mayor consecuencia de todas. Mirae, por su parte, sintió el peso del riesgo. Vio la tensión en su rostro, el cansancio en sus ojos, y la gratitud mezclada con amarga culpa. Sabía que se sacrificaba, no por amor, sino por un nuevo código de honor que era más peligroso que la deshonra misma. Esta responsabilidad compartida era lo que, de hecho, los unía más profundamente que cualquier alianza social. Las consecuencias de sus decisiones llevaron al coronel a un punto en el que tendría que elegir entre su pasado y su futuro, entre su uniforme y su humanidad. Se acercaba el final del embarazo, y con él, la necesidad de un último y decisivo acto de liberación que sellara su transformación definitiva, para bien o para mal.
La transformación de Junseok no fue un evento repentino y explosivo, fue una acumulación de pequeños actos de valentía humana que culminaron en el nacimiento del niño. El momento en que vio a Mirrae en labor de parto, con la misma fuerza indomable que había demostrado al confrontarlo en la cocina, fue la última pieza del rompecabezas en su mente. La llevó a la clínica, ignorando el protocolo, y esperó en la sala de espera, con la camisa arrugada y la postura encorvada, con el aspecto de un hombre común y corriente. Cuando el coronel fue llamado a ver a su hijo, la máscara finalmente cayó. Se acercó a la cuna y vio al pequeño ser, frágil y perfecto, la prueba innegable de que la vida había triunfado sobre el poder. En ese instante, su miedo paternal, su obediencia ciega y toda la rigidez de su carrera se desvanecieron en el aire. Ya no era coronel, era padre. Esta fue su transformación definitiva. El honor que buscaba en la perfección militar, lo encontró en el afecto. Se deshizo de su máscara. Con la bebé en brazos, sintió el peso de la vulnerabilidad y no sintió miedo. En cambio, sintió una oleada de amor protector más poderosa que cualquier ideología. El coronel finalmente comprendió que la verdadera fuerza no residía en controlar el caos, sino en proteger lo frágil. Miró a Mirrae, exhausta pero radiante, y no la vio como un fracaso, sino como la mujer que lo había salvado de sí mismo. Su primer acto como hombre nuevo no fue una orden, sino una petición. Miró a Mirrae y dijo, con la voz entrecortada por la emoción, algo que jamás le diría a un subordinado: gracias. Nos salvaste. En ese instante, la alianza de conveniencia se transformó en un pacto de afecto genuino. Ya no actuaba, vivía la dura realidad, y la sensación de libertad era abrumadora, aunque peligrosa. La rigidez de su postura fue reemplazada por un roce cuidadoso en el rostro del bebé, una caricia torpe que valía más que 1000 ascensos. Había cambiado la seguridad del deber por la incertidumbre de la felicidad, y sabía que las consecuencias serían graves, pero ya no le importaba. Su pasado, la vergüenza de ser padre, finalmente había sido superado por la esperanza de su hijo. El coronel Junseok, al salir de la clínica con el bebé envuelto en una manta militar y Mirrae a su lado, ya no le preocupaban las miradas de sus compañeros ni el riesgo de quedar en evidencia. Estaba completo, por primera vez en su vida, y su atención se centraba en la pequeña familia que había nacido contra todo pronóstico. Se había convertido, de hecho, en el verdadero defensor de Mirrae. La transformación era completa, el coronel había muerto y el hombre había nacido. ¿Y ahora qué? Eran una familia, una unidad, pero aún vivían en Corea del Norte. El siguiente y último paso de la historia sería la resolución de su relación, que sucedería con este matrimonio de conveniencia transformado por el milagro de una vida. El regreso a casa no fue una marcha militar, sino una procesión silenciosa de tres: Mirrae, el bebé y Junseok. Lo que había sido un matrimonio de conveniencia finalmente se había convertido en una unión de propósito y afecto. Habían sobrevivido al miedo y al dominio, y el bebé en sus brazos era la prueba irrefutable de que la vida, cuando se ama, puede crear su propio orden y ley. La relación se resolvió no con una pasión desbordante, sino con la solidez y la complicidad forjadas bajo el fuego de la adversidad. El coronel no deshizo la mentira, la transformó en verdad. Reconoció públicamente a su hijo, presentando a Mirrae ya no como una esposa de conveniencia, sino como la madre de su heredero, y lo hizo con una dignidad que acalló las murmuraciones. Había hecho las paces con su pasado y, al abrazar el futuro, transformó el matrimonio en un acto silencioso pero poderoso de rebelión contra la ideología que lo había aprisionado. La casa, antaño un templo de fría disciplina, empezó a cobrar vida. El llanto del bebé, las canciones de cuna de Mirrae e incluso la risa rara y torpe de Junseok se convirtieron en la nueva banda sonora. El coronel Junseok, ahora padre, encontró un propósito más profundo que su rango, y Mirrae encontró en su inesperado protector no solo seguridad, sino también un respeto y un compañerismo que jamás imaginó posibles. Su amor no era el romance teatral de las películas. Era la unión de dos almas que habían enfrentado la aniquilación y elegido la vida. Era la aceptación de las cicatrices del otro, las de ella, de abandono y miedo, las de él, de rigidez y trauma. Eran cómplices de una mentira que se había convertido en la verdad más honesta de sus vidas, y esta complicidad era la base de su nueva familia. Mirrae ya no era una sombra, era la luz de la casa, la única capaz de romper el silencio de Junseok. Él, a su vez, se mantenía rígido en público, pero en la intimidad de su hogar era un hombre que aprendía a ser tierno, torpe y profundamente devoto.
Se había convertido, irónicamente, en el idealista que había sido su padre, pero con la armadura de su rango para proteger a su familia. La resolución de su relación no prometía un final sin riesgos, aún vivían bajo un sistema que odiaba el desorden. Sin embargo, se tenían el uno al otro y a su bebé, y esa unidad era su propia fuerza. Su matrimonio se convirtió en un testimonio de que el amor, incluso el más improbable, puede nacer del dolor y convertirse en la mayor fuerza contra la opresión. Y así, continuaron sus vidas, transitando la delgada línea entre la farsa pública y el afecto privado. Su historia era un secreto compartido, un himno silencioso a la valentía de elegir la vida. Pero ¿qué significa realmente para el mundo este viaje de amor, pérdida y transformación? Observen con atención, lo que presenciamos aquí no fue solo una historia de amor, sino una lección silenciosa sobre la verdadera naturaleza de la fuerza. En un mundo construido sobre la rigidez y la ley, el amor de Mirae y Junseok demuestra ser la fuerza más revolucionaria de todas. La ideología puede imponer y el miedo aprisionar, pero es el instinto de proteger la vida, el afecto puro, lo que tiene el poder de romper las ataduras más resistentes. El amor, contrariamente a la regla, no es forzado, simplemente es. La trayectoria del coronel Junseok nos enseña que el honor no reside en un uniforme ni en la obediencia ciega, sino en la valentía de despojarse de la armadura y aceptar la vulnerabilidad. Dedicó su vida a intentar ser intocable, y solo encontró plenitud al entregarse a la mayor vulnerabilidad, el amor por su esposa e hijo. Esta es la gran lección: un hombre solo se completa cuando acepta su propia imperfección y se permite sentir. Y Mirae, la joven cuyo nombre significa futuro, nos muestra que la esperanza es una fuerza silenciosa pero incansable. No luchó con armas ni discursos, luchó con la terquedad de la vida que llevaba dentro. Su resiliencia y su negativa a renunciar a su bebé transformaron al hombre más rígido de su mundo. Demostró que, incluso en los escenarios más fríos y opresivos, la fragilidad puede ser el origen de las mayores revoluciones personales. Esta historia nos recuerda que los mayores conflictos no se libran en el campo de batalla, sino en nuestro interior, entre lo que se nos impone y lo que realmente sentimos. Su matrimonio, fruto de la conveniencia, se convirtió en testimonio de que, ante la disyuntiva entre el gobierno y la humanidad, el corazón siempre encuentra un camino, incluso si es peligroso y solitario. Eligieron la verdad de la vida en medio de la farsa del sistema. Lo que queda es la certeza de que la vida siempre encuentra la manera de florecer. Mirae y Junseok son la prueba viviente de que, por muy espesa que sea la nieve ideológica, la semilla del afecto, cuando se riega con el miedo compartido y la valentía mutua, puede germinar y crear un remanso de paz. Su historia es un susurro de esperanza en medio del ruido del deber. El sentimiento de que la esperanza, Mirae, siempre encuentra un futuro, Mirae, incluso en el invierno más duro. Y con esta certeza concluimos nuestra narrativa. El impacto emocional que queremos dejarles es de catarsis. Queremos que el público sienta que, incluso en las circunstancias más abrumadoras, hay espacio para la transformación. La historia de Mirae y Junseok es un poderoso recordatorio de que vale la pena luchar por la propia humanidad, y que la esperanza no es un lujo, sino una necesidad. Sus vidas continúan, un futuro incierto, pero lleno de amor. El coronel y la criada, el miedo y el futuro, ahora unidos por el milagro de un hijo. La historia está contada, pero la vida continúa.